Resumen en vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. En esta ocasión entrevistamos a la destacada historiadora María Angélica Illanes con el tema La salud pública de Chile a través de la historia. La cita. Hola amigas y amigos de Resumen, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes en esta jornada de 1 de julio para comenzar el mes en esta nueva emisión de Resumen en Vivo, conversaciones más allá de la contingencia. En esta oportunidad nos está acompañando María Angélica Illanes, historiadora y académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, para tratar el tema de la salud pública en Chile a través de la historia. Un gusto, María Angélica, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Un gusto para mí, mucho gusto conocerte, Javier, y felicitaciones por vuestro periódico Resumen. Muchas gracias, se agradece su comentario. Le avisamos a la gente que está en la transmisión en vivo, ya van 57 personas de manera muy rápida, así que hay harta gente atenta a lo que vamos a estar conversando en esta ocasión, que puede dejar sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, como también después revisar la transmisión en vivo que va a quedar en Facebook y posteriormente subida a Instagram Live, como también a el canal de YouTube de Resumen y a Spotify. Para comenzar entonces, María Angélica, este tema de la salud pública en Chile a través de la historia, una temática que ha sido profundizada por ciertas personas, entre ellas tú, con tus estudios, para poder introducirnos. ¿Qué se entiende como lo público cuando se estudia esta temática o a través de la historia? ¿Qué perspectiva o qué definición para acotar la temática, una gran temática como la salud pública, se considera? Bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera plantear de que en estos momentos estamos atravesados por el tema de la salud, es decir, de la enfermedad y la muerte, y quiero ponerme en sintonía afectiva con todos los que han estado sufriendo este tiempo, y también especialmente con el pueblo chileno, y también con todos los trabajadores y trabajadoras de la primera línea de la salud pública actualmente. Desde este sentimiento, digamos, y preocupación que nos atraviesa a todos, ¿no? Por el tema de la salud y la enfermedad y la muerte. Respecto de tu pregunta de cómo podemos definir lo público, como todo, desde el punto de vista conceptual, y como todo concepto se puede definir desde su opuesto, es decir, desde lo privado. Lo público significa lo que es de todos, ¿no? Lo que es del común, mientras lo privado es lo que es privativo de algunos, es excluyente, es exclusivo, ¿no? Es por lo mismo excluyente, y mientras lo público es inclusivo, incluyente. Entonces, esta dicotomía, desde el punto de vista histórico, es una dicotomía que es una construcción de la modernidad muy importante, porque ha estado cargada, fuertemente ideologizada, esta dicotomía de lo público y lo privado, porque está siempre en disputa en la modernidad en cuanto se constituye lo público o lo privado en claves muy importantes para la construcción de una sociedad determinada o de un proyecto de sociedad determinada. Entonces, estos son claves decisivas, digamos, en la modernidad para poder comprender nuestras sociedades. En la era del capitalismo, liberalismo y neoliberalismo, la categoría de lo privado pasa a ser fundamental y fundante de la sociedad capitalista, neoliberal, y en ese sentido, entonces, la legislación, todo el proyecto de esta sociedad se dirige a
fundarse sobre la categoría de lo privado, de lo privativo, de lo excluyente. Pero lo más grave es que detrás de esta categoría de lo privado, para poder construir lo privado, la categoría que está semioculta es la de la desigualdad. Para poder construir una sociedad que beneficie, digamos, principalmente a algunos y no al todo, se tiene que fundar esa sociedad sobre la desigualdad. A veces se piensa que la desigualdad es un problema de sueldos, de mayores recursos, de puramente un tema económico, pero no, la desigualdad es mucho más que eso, es un principio fundante de un modelo de sociedad basado en la categoría de lo privado y de lo privativo. En cambio que lo público tiene esta otra dimensión, ¿no? De que para que sea de todos, para que los beneficios lleguen a todos, tiene que estar fundada sobre la categoría de la igualdad, no como una igualdad de características personales, o porque somos todos diferentes, y no tampoco como una igualdad estrictamente en sueldos y salarios según funciones, sino que fundamentalmente un principio humano de la igualdad de derechos, ¿no? Y la igualdad humana como condición humana. Entonces, esos dos principios son muy relevantes. Ahora, en lo privado, digamos, trata de negar lo público en el sentido como principio, porque lo ve como una masa, como sin rostro. Por lo tanto, lo público necesita concretarse en lo comunitario, en lo social y lo comunitario, porque lo público puede ser una categoría demasiado abstracta, sino que esta categoría tiene que concretarse históricamente en lo comunitario, ¿no? Y han habido momentos históricos del siglo XX donde esta categoría de lo público, social, comunitario, se ha logrado imponer con hegemonía, con fuerza y con hegemonía, especialmente en la década de los 60 en todo el mundo, y especialmente en América Latina y en Chile, ¿no? Especialmente en los años 60 y 70, en que esta categoría de lo público, lo social, lo comunitario, fue lo que, digamos, inspiró y construyó un proyecto de sociedad diferente, más igualitario. Estamos hablando con María Angélica Illanes, historiadora, respecto a la salud pública en Chile a través de la historia. Agradecemos a la gente que se está sumando y dejando sus comentarios y sus saludos en la transmisión en vivo. Para ir aumentando esta profundización de la temática, María Angélica, me gustaría preguntarte desde lo disciplinar, por así decirlo, ¿cuál es el rol que ha tenido la historia para el estudio de la salud pública en Chile? Ahí quizá hablar de las perspectivas historiográficas, reconocidas tu trayectoria a través de la historia social, por ejemplo, algunos elementos metodológicos quizás que la historia ha podido rescatar para el análisis finalmente de la salud pública en Chile. ¿Qué nos puedas comentar? Claro, bueno, en realidad la historiografía que trabaje, digamos, con la categoría del cuidado del cuerpo, entra en una dimensión diferente a la historia política o incluso social tradicional. Entra en un campo de la política y que es una política que penetra, podríamos decir, en las entrañas mismas de la sociedad. En tanto que el cuidado del cuerpo y alma, digamos, es un fenómeno que atraviesa, digamos, la sociedad de punta a cabo y al mismo tiempo penetra tanto en la intimidad de la persona como del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación que trata, digamos, acerca del cuidado de los cuerpos, alma, es una investigación que realmente nos devela una realidad, una sociedad y una política muy, muy desnudamente, ¿no? Nos desnuda esa sociedad, esa política y ese Estado. Y en ese sentido, entonces, podemos
penetrar mucho más profundamente en las claves de la desigualdad o igualdad que existe en esta sociedad al momento de estudiar el cuidado social de los cuerpos, almas, ¿ya? Por otra parte, al mismo tiempo que el estudio de la salud pública desde la historiografía permite develar esa intimidad social, al mismo tiempo permite comprender que la salud pública o el cuidado de los cuerpos almas es un campo decisivo en la construcción de un modelo de sociedad determinada. Cuando se hace una política de salud, no se está haciendo solamente una política de salud, sino que se está construyendo un determinado modelo de sociedad, un determinado modelo de relación social. Entonces, en ese sentido, el estudio historiográfico de los momentos, de los cambios y de los proyectos relacionados con la salud pública nos hablan de cómo se ha ido construyendo la sociedad durante la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, si hoy día estudiamos la salud pública tal como está hoy, no solamente estamos estudiando algo específico que es la salud pública, sino que estamos estudiando el modelo de sociedad que nos rige, ¿no? Estamos develando también y comprendiendo las profundas desigualdades que informan y construyen este modelo. Entonces, en ese sentido, es muy fructífera este trabajo de investigación historiográfica en el ámbito de la salud pública en estos dos sentidos, ¿no? Vale. En la misma línea, María Angélica, a través de los estudios que, por ejemplo, tú has podido realizar o colegas de la historia han podido desarrollar, ¿qué sujetos o sujetas históricas han podido identificar como en su participación respecto a la salud pública, relacionado con el rol también de lo público, de lo público que nos planteaste antes, esta idea del rol de la política pública, que no es como algo puntual, específico? Cuando hablamos de salud pública no hablamos solamente de, por ejemplo, medicamentos o disciplinas de la medicina, sino que hay un conjunto de elementos que permite también caracterizar quizás sujetos y sujetas históricas. Si es que nos puede presentar alguna característica. Claro. Sí, yo creo que hay importantes sujetos acá, actuales y pasados, digamos, que están de alguna manera presentes en esta historia de la salud pública y que sin duda nos hablan de cómo se han ido disputando, ¿no? De alguna manera los modelos de sociedad a través de la salud, del cuidado de la salud. En primer lugar, yo pondría a los obreros y artesanos de la Sociedad de Socorros Mutuos que desde mediados del siglo XIX hasta, digamos, las primeras décadas del siglo XX, digamos, podríamos decir que abren la modernidad en salud pública. Desde su proyecto como obreros y artesanos de sustraerse del orden imperante, que era una salud caritativa, filantrópica, que solamente, digamos, consolidaba la sociedad de las clases dominantes, este grupo, digamos, que se da en toda la sociedad occidental y con mucha fuerza también en Chile, este grupo logra sustraer el cuidado de su propio cuerpo y hacerlo su propio sujeto, ¿no?, de cuidado, y hacerlo propio de su organización social. Ellos podríamos decir que fundan una salud pública comunitaria, ¿ah? Una salud para todos, pero para las sociedades de socorro mutuo y también en las mutuales de obreros también y las mutuales también de clase media, se genera digamos, sustracción del cuerpo que era objeto de una atención para indigentes, una salud para pobres, lo hacen una salud, un cuidado propio. En ese sentido, entonces, ellos fundan la modernidad en salud, fundan la construcción de un sujeto autónomo que es capaz de hacerse cargo de su cuidado en forma colectiva, comunitaria. Eso para mí es lo más importante en términos de la fundación de este concepto de una salud
comunitaria, social, y finalmente esto va a ser cooptado, ¿no?, por el Estado, y van a venir los sujetos, que es la clase médica, que va a transformarse, digamos, en una clase dirigente, una clase, digamos, que va a levantar los aparatos de salud, y conjuntamente con ellos emergen otros sujetos que son relevantes, como son, digamos, las matronas, que también tienen un rol en la historiografía hoy día, las enfermeras, que están escribiendo su historia también, y hoy día tenemos también como forma, como resguardadores de la memoria de los años 60 y 70, a los líderes sociales de salud que todavía existen, están operando y que han sacado un reciente texto conjuntamente con estudiantes de la Escuela de Salud Pública que recoge las experiencias de los líderes sociales en salud. Entonces, hay, digamos, hay sujetos y hay trabajos muy importantes, históricos, realizados en el campo de la salud pública con rostro comunitario, y también hay otros sujetos que se han comprometido desde la institucionalidad de la salud hasta el día de hoy en sus primeras líneas con el ejercicio de este cuidado de la salud con un concepto público, ¿no? Es decir, una salud para todos, una salud sin distinción, una salud para el común. ¿Ah? Saludamos a las personas que están participando activamente en la transmisión por Facebook. Son hartos comentarios y saludos, validando y respaldando el trabajo de la profesora María Angélica, por ejemplo, agradeciendo a Resumen también por la instancia. Hay una pregunta acá de Robinson Silva, María Angélica, que podríamos profundizar ahora que estamos hablando de estos sujetos históricos dentro de la salud pública. Él plantea, gracias profe, cree que esa salud pública del siglo pasado logró que nuestro desastre no sea mayor, dejó asentado un saber hacer en los funcionarios de la salud que se ha traspasado hasta hoy, un poco para hacer el vínculo también con lo que vamos a comentar respecto a los procesos históricos que se han desarrollado para con la historia de la salud pública. Gracias, hola Robinson, querido colega de Conce también. Gracias por tu pregunta. Sin duda, la salud pública fundada en la década del 20, del siglo XX, y reforzada y consolidada en los años 50, 60 y 70, primeros años del 70, sin duda que alcanzó a construir una tradición, ¿no?, en Chile, alcanzó a constituirse en un proyecto que cristalizó en un modelo, en un ideario de sociedad que incluso se manifestó, o podríamos decir, se materializó en una red de salud pública que llegó a todo el país y que ha sido la base actual de salvaguardia de la enfermedad y de la salud en estos momentos críticos. Sin duda que hoy día vemos que esa salud es la que está incluso no solamente dando la batalla, sino que también está empezando a levantar su propia hegemonía. Incluso aunque los que representan el modelo de salud privado, privativo y exclusivo, digamos, y desigual, que están liderando esta campaña de la pandemia, se ven, digamos, obligados a reconocer en la salud pública el eje y el puntal de toda esta campaña. Es decir, vemos que ya se está pronunciando se está manifestando la salud pública como el eje de sustentación de la coyuntura, pero al mismo tiempo del futuro por venir. Para ir avanzando en esa misma materia, María Angélica, respecto a los procesos que ha vivido la salud pública y que se pueden estudiar desde la historia a un nivel quizás desde nuestra historia reciente, ¿qué elementos postdictatoriales, por ejemplo, se pueden considerar que caracterizan a la salud pública del Chile, valga la redundancia, postdictatorial? Por ejemplo, en alguno de tus estudios se plantea el rol de los municipios, ¿cierto? Se plantea esta caída del modelo relación Estado-Pueblo.
un poquito para profundizar en esa materia. Uh-huh. Bueno, con la postdictadura tenemos que plantear de que se mantiene, ¿no?, el modelo que instauró la dictadura, que es un modelo, digamos, que busca de alguna manera descargar el Estado de la responsabilidad en la salud pública y la fragmenta, digamos, el sistema de salud nacional de salud, lo fragmenta en múltiples sistemas o sistemas de salud, y uno de ellos sin duda es la salud municipal, que por el carácter que tiene la salud municipal ha logrado tener un importante papel. Pero de todas maneras, el modelo de la salud pública post-dictadura se mantiene según los dictámenes del Banco Mundial, en el sentido de que el Ministerio de Salud está separado, se mantiene separado de digamos, la función de la salud pública, digamos, por propiamente tal, sino que se constituye solamente como un ente que dicta las políticas. Claro. Entonces, en ese sentido, es muy fácil para el Banco Mundial o cualquier, digamos, organismo internacional poder establecer alianzas directas con el ministerio para establecer las políticas de salud, que son las que se rigen para el resto, y mientras los hospitales y los municipios tienen que barajarse con un poco aporte, digamos, que disminuyó mucho durante la dictadura el aporte a estos aparatos de salud, y tienen que autogestionarse en materia económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que esta estructura, digamos, de separación de funciones, de autogestión con muy pocos recursos, se mantiene, salvo que en la postdictadura se va a, digamos, tratar de salvar todo el sistema hospitalario, ¿no?, que estaba derruido, y se va a levantar nuevamente, se va a inyectar recursos a la infraestructura, y finalmente, pero sin embargo, la población, digamos, el pueblo, va a mantener una fuerte, digamos, resistencia respecto de este modelo de salud que creó un sistema dual también, ¿no? Se mantuvo desde el punto de vista del financiamiento, se mantuvo un sistema dual de ISAPRES y de FONASA, en el sentido de que las ISAPRES captaban a los mejores ingresos de los trabajadores y al mismo tiempo no tenían los riesgos de salud esos trabajadores de mayores ingresos respecto de FONASA, que tenía un 50% menos de capacidad de gasto en cada uno de sus afiliados, que aglutinaban al 80% o aglutinan hasta al 80% de la población. Entonces, el sistema, digamos, se mantuvo como separación de funciones, con un sistema dual desde el punto de vista del financiamiento, y esta es la base de la mantención de una salud cuya hegemonía es la salud privada, en el sentido exclusiva, excluyente, en el sentido que la hegemonía de los recursos y la hegemonía del ideológica la tiene esta salud privada, ¿no? Hasta este momento, yo diría hasta la pandemia. Esta salud privada mantiene una hegemonía que, digamos, genera un decaimiento también, digamos, progresivo a nivel hospitalario en la salud municipal. Apenas antes de la pandemia, los SFAM manejaban un presupuesto solamente, o sea, muy precario, de 6.000 pesos por usuario, ¿no? Entonces, 6.000 pesos por usuario cuando hay enfermos crónicos, cuando hay que hacer exámenes que no se pueden hacer, es algo totalmente absurdo. Entonces, durante la postdictadura podríamos decir que se salva la infraestructura, se genera una reforma importante, el 2000, que es el sistema auge, pero
y también se hacen algunas reformas que vienen a fortalecer este modelo privado de la salud, y eso es lo que mantiene la hegemonía basada en el principio de desigualdad en salud. Perfecto, María Angélica. Estamos hablando con la historiadora María Angélica Illanes en vivo por Resumen. Agradecemos de nuevo los comentarios que están dejando en la caja de la transmisión en vivo. Aquí hay algo que va relacionado con lo que planteabas en esta última respuesta que diste. Si es que es posible establecer una convivencia entre el sector privado y el público, en el sentido del principio de igualdad social que debería regir no solamente la salud pública, sino que también, por ejemplo, la previsión social y tantos derechos sociales que han sido y que fueron vulnerados por la dictadura. Si es que es posible, desde tu punto de vista y tus reflexiones, establecer una convivencia entre el sector privado y el público. Y quizá alguna característica que pudiera tener esa convivencia. Claro. Antes de responder esa pregunta, tenemos que aclarar una cosa, ¿no? La salud privada y las AFP están, a pesar de que manejan un ideario y un lenguaje del mercado de la salud, todo mercado supuestamente tiene que ser libre, sin embargo están profitando de una ley de obligación, que es la obligación de todos los trabajadores de poner un porcentaje en la AFP y en la salud o FONASA o ISAPRE. Digamos, lo más grave sin duda es la AFP, que es una obligación sí o sí, ¿no? Es decir, no puede ser que un sistema privado esté alimentándose de una obligación legal. O sea, no pueden estar los trabajadores obligados a alimentar una empresa privada. Es decir, hay una contradicción profunda entre el ideario del mercado y esta obligación, que es un aprovechamiento del neoliberalismo de las leyes de obligación que nacen en el siglo XX, en los años 20, con la caja caja de seguro obrero obligatorio. Ese carácter de obligatoriedad es totalmente contradictorio con una empresa privada. Lo mismo pasa con la ISAPRE. O sea, la ISAPRE no puede estar profitando tampoco de una ley de obligación de poner una cantidad de plata en un fondo de salud. Es decir, todo lo que es obligatorio, todo lo que es fruto de una ley de obligación, tiene que estar alimentando un sistema, digamos, universal. No puede estar alimentando empresas. Entonces, en ese sentido, no, de ninguna manera puede existir, digamos, un sistema dual cuando está alimentado por obligación y por la fuerza con el trabajo de los trabajadores. Lo que sí puede existir, digamos, un sistema privado que se financie porque cada uno lo quiera pagar, porque se le ocurrió pagarlo. Claro, si tú quieres ir a un médico o quieres ir a una clínica y quieres pagarla porque tú lo quieres hacer, no hay ningún problema. O sea, el problema es que es un sistema dual porque el sistema, digamos, privado también se alimenta de la obligación legal y se alimenta también de los fondos públicos. Incluso con la reforma del año 97, me parece, FONASA, si no puede cubrir las necesidades de salud, porque el sistema público está muy colapsado, se transforma en un seguro y contrata servicios en el mundo privado. Es decir, están permanentemente fluyendo recursos de todos hacia algunas empresas en forma legal, en forma obligatoria, pero no en forma privada, digamos. Lo privado tiene que ser alimentado por la opción privada. Entonces, no hay problema que haya, no sé, una aseguradora, una AFP privada, si cada uno lo quiere pagar, pero no puede ser que la ley obligue. Y esto es muy dramático, que está escrito en la Constitución del 80, en que dice, claro, el Estado de alguna manera asegura las prestaciones de salud diversas, pero le pone la palabra obligatoriamente, ¿no? Entonces, con la obligación nos utiliza a todos los trabajadores legalmente para pertenecer, para alimentar estas empresas.
Entonces, si es simplemente una opción libre de cada cual en el mercado de la salud o en el mercado de los seguros, no hay problema. Si alguno quiere contratar un seguro de vida, un seguro, no sé, para su futuro, no hay problema que coexistan lo privado en el mercado de lo privado, lo público con las leyes universales que rigen la sociedad como sociedad para todos, ¿no? Iguales. Ahí el rol o el concepto de lo forzoso es fundamental comprenderlo. Por ejemplo, en el caso de la AFP, Exacto. un ahorro, o sea, un sistema de previsión social o seguridad social basado en un sistema de ahorro forzoso, ya el concepto dice Forzoso. mucho para analizarlo, como también los fenómenos que has planteado, María Angélica. Ahí, ¿Sí? ahí está la clave, ¿no? Ujú. Solamente basta con que los parlamentarios le sacaran esa palabra a la Constitución y caería el sistema AFP. Claro. Mira, hay una serie enorme de preguntas. Vamos a intentar hacer, o sea, darle respuesta a la mayor cantidad. Por ejemplo, hay una que habla respecto a la historia de la salud mental en Chile. Si es que se ha estado tratando o hay una perspectiva o hay algunas investigaciones que han dado cuenta de esto, específicamente de la historia de la salud mental en nuestro país. ¿Tú conoces alguna investigación o elemento? Bueno, hay jóvenes que están entrando en este tema de manera muy interesante. De hecho, hay una alumna de la Chile que está investigando sobre salud mental en Chile desde el punto de vista histórico. Ujú. Y hay también trabajos en relación a todo lo que ha sido la construcción de la Casa Dorate. Y todo el mundo que se genera ahí, digamos que es un mundo muy interesante, y todos los discursos que históricamente se producen en torno a la enfermedad mental. Ujú. Esos son discursos que sin duda revelan eh, una, la idea que tiene un determinado sociedad respecto de los que están enfermos y sin duda estos discursos han ido variando, han ido cambiando y es muy interesante ver estos estudios. Yo eh, no lo he hecho, no me he aproximado mucho a ellos, pero sí creo que es un campo muy, muy relevante y que sin duda los jóvenes van a poder seguir desarrollando. Claro, algo abierto y siempre son bienvenidas las nuevas formas y campos de investigación dentro de la historia. Es bueno que se vaya retroalimentando ese producir histórico, por así decirlo. Sobre todo de quienes igual son protagonistas de la historia. En ese sentido, por ejemplo, aquí presentan una consulta respecto a cómo se ha vinculado la salud pública con los saberes populares y los saberes ancestrales. Y quizás para extender un poco más la pregunta, en relación a cómo se relaciona, valga la redundancia, con la salud ambiental en los territorios. Aquí, por ejemplo, Pablo González nos plantea que respecto a los problemas de salud ambiental en diversos territorios donde el extractivismo neoliberal ha generado problemas socioambientales, ¿cómo incorporar la historicidad en la salud pública? Es bastante amplio también, pero Claro. por último, Es para muy dejar algunos apuntes. interesante, Ujú. es muy interesante ese tema, porque la verdad es que el tema de la salud generalmente se ha visto solamente desde la perspectiva del tratamiento en Occidente, desde la perspectiva del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Que que se genera en los cuerpos de las personas eh, y de los cuerpos almas de las personas, digamos, pero la verdad es que este concepto de la salud debiera, debiera ampliarse extraordinariamente para poder comprender que la salud es un tema, una cuestión holística, ¿no? Incluso debiéramos hablar ya no de salud de las personas o de los individuos, de los cuerpos, sino que debiéramos hablar de la salud de la sociedad o de la comunidad en la naturaleza, Ujú. en nuestro habitar natural. En ese sentido, la salud debiera estar en la base del concepto del buen vivir, del bienestar, ¿no? La salud se define como el bienestar de los cuerpos o lo que no es la ausencia de enfermedad, como algunos lo definen, pero en general hay un consenso de que la salud busca el bienestar
de las personas. Pero en lo importante es que también este concepto de la salud sea una clave para proyectar este bienestar hacia el bienestar social, hacia el bienestar comunitario, con la naturaleza, ¿no? En nuestro hábitat natural. Y en ese sentido puede ser una categoría que, saliéndonos de los proyectos específicamente políticos, nos otorguen una gran politicidad, ¿no? Al momento de pensar la nueva sociedad. Y los saberes, por supuesto, los saberes, cuando ampliamos el concepto de salud al bienestar de la comunidad, al bienestar de la sociedad, al bienestar de la naturaleza en relación con la sociedad y la comunidad, obviamente que emergen todos los saberes populares y empiezan a tomar mucha fuerza también los saberes ancestrales. Y en este sentido, entonces, se pueden incorporar con mucho más fuerza y no tanto en un sentido de subordinación como está en algunos aparatos de salud los conocimientos ancestrales del pueblo mapuche, por ejemplo, claro, o la medicina mapuche, sino que pasar a ser, digamos, un conocimiento central. De hecho, aquí como en el sur tenemos muy pocos, digamos, presencia de los aparatos de salud, y a veces no tenemos realmente capacidad de ser atendido, porque uno puede pasar días enteros ahí, pero sin embargo recurrimos totalmente a los saberes ancestrales y nos tratamos a pura hierba. Así que todavía está la memoria y está la práctica también de estos saberes en el sur del país y en muchas comunidades. Y por lo tanto, si ampliamos este concepto de salud al bienestar de la comunidad y de la naturaleza, van a estar mucho más presentes esos saberes. Muchas gracias, María Angélica. Pasando ya un poco a la coyuntura que estamos viviendo actualmente, producto de la crisis sanitaria de la COVID-19, hay una pregunta que tiene relación con eso, desde el punto de vista comparativo. Si es que se puede ocupar alguna pandemia, por ejemplo, aquí ocupan como referencia la pandemia del siglo XIX, como la cólera. Si es que, además de las claras diferencias que tienen con el presente, ¿alguien se conectó? ¿Aló? Creo que se había caído la conexión. Se fue la conexión, Sí, ¿te fijaste? Sí, me fijé. Ya. Voy a revisar al tiro la... ¿Dónde quedamos? Claro. Sí, voy a empezar a transmitir. Ah, no, está transmitiendo. Sí, sigue transmitiendo. Así que sigamos. ¿Tú me ibas a preguntar algo? Sí, sobre desde un punto de vista comparativo. Eso te quería preguntar. Desde el punto de vista de... ¿Qué cosa? Desde el punto de vista comparativo, ¿cómo se puede... Déjame redactar bien la pregunta. Más allá de las claras diferencias con el presente, de otros casos de pandemia, por ejemplo, en el mundo, ¿cómo lo sintió la gente? ¿Cómo se pudo organizar? Finalmente, ¿cómo se han enfrentado en Chile pandemias que se han desarrollado en la historia? Por ejemplo, aquí ocupan el concepto o el proceso de la epidemia del siglo XIX, hablan de la cólera, o expresiones finalmente en donde el sistema de salud ha entrado también en crisis. Yo pienso que por ahí va la referencia. Si es que hay algún elemento a rescatar del cómo se procedió, cómo se ejecutó, alguna política pública, algún modo de organización, algo finalmente que permita igual ocupar una base en el aquí y ahora, en la actualidad. Claro. Sí, el cólera fue una epidemia, digamos, desde el punto de vista del impacto global y el impacto social y popular, es muy relevante como elemento comparativo. Entró, digamos, también a través del tráfico comercial y de alguna manera afectó principalmente a los sectores más pobres, digamos, que están con menos protección de pan, techo y abrigo, digamos, y sin duda
llegó, digamos, desde el campo a la ciudad, en este caso, generando un drama de proporciones. Imagínate que se transmitía por el agua, o sea, y generaba, digamos, una capacidad infecciosa increíble, y por lo tanto se produjo lo mismo, ¿no? Por una parte develó la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la miseria rural y urbana, y por otra parte se comenzaron a generar iniciativas que mejoraran un poco las condiciones higiénicas de las ciudades, de los campos, y también el mismo pueblo se organizó mucho más en esta sociedad de socorro mutuo, ¿no? Y ahí se generó, digamos, una política de cuidado y de salud de ellos mismos a través de sus propias organizaciones. Pero de todas maneras, a partir de esa peste, comenzó a levantarse el aparato de salud pública propiamente tal, ¿no? Con mucha disputa, porque las clases dominantes se negaban a que el Estado se inmiscuyese, digamos, en el cuidado de los cuerpos de la gente y del pueblo. Ellos hablaban de que eso era socialismo. Entonces, en ese sentido fue una disputa muy larga que protagonizó con mucha fuerza los gobiernos liberales en ese momento, Balmaceda especialmente, que entró, digamos, a generar una serie de políticas públicas relevantes, como por ejemplo a hacer alcantarillados, a hacer colectores de agua potable urbana y agua potable rural. Es decir, comenzó, podríamos decir, la modernización en la infraestructura sanitaria urbana y rural. Y de ahí fue un camino que se fue generando a partir de ahí sin retorno, digamos, hasta el 73. Un camino de mucha lucha, de mucha resistencia de las clases dominantes, pero poco a poco, a partir de las crisis, y especialmente después con la tuberculosis, que fue una peste, una cosa terrible que abarcó, digamos, 20 años y que diezmó al pueblo, a la clase trabajadora. A partir de eso se generaron los sistemas de previsión social para la clase trabajadora, el Ministerio de Salud y todos los aparatos de salud pública en los años 20-25. Entonces, las pestes, las enfermedades, el dolor y la muerte ha tenido que generar algo, digamos, positivo para las generaciones que siguen, para que la muerte no hubiera sido en vano, ¿no? Y eso es lo más importante a rescatar. Gracias, María Angélica, por tu respuesta. Estamos llegando al final de esta muy grata conversación que hemos tenido. Me gustaría poder hablar desde la disciplina histórica. ¿Cómo piensas tú que la historia aporta a la reflexión de estos procesos? Más allá de la creación de investigaciones, ¿cómo la historia puede, como elemento, comprender y ayudar a reflexionar sobre las pandemias, la salud pública, todo este entramado finalmente de emociones y materialidades que tú has planteado? Aquí nos ha quedado claro que cuando hablamos de salud pública, como dije hace unos minutos atrás, no hablamos solamente de funcionarios públicos u hospitales, hablamos de un entramado mucho más complejo y profundo. ¿Qué elementos piensas que la historia le entrega para comprender estos procesos? Uh-huh. Bueno, la historia nos enseña, por una parte, de que las sociedades son proyectos construidos, ¿no?, por los seres humanos, y que son proyectos construidos que están afectos a procesos de cambio, ¿no? Nos muestra la historia que no hay fenómenos estáticos, sino que están permanentemente cambiando en función, digamos, de la capacidad que tengamos los seres humanos de debatir, de luchar, de generar, digamos, estos cambios. Entonces, en ese sentido, la historia nos libera, digamos, de las determinaciones, digamos, podríamos decir, rígidas, y nos permite comprendernos como
sociedades históricamente construidas. Tenemos nuestra historicidad, y esta historicidad es la que nos construye en el pasado, en el presente, y nos seguirá construyendo como un proceso de cambio. Por eso que es muy importante que la historia nos comprenda, nos visualice como sociedades que están levantando nuevos proyectos, ¿no? Es muy importante y la historia identifica los nuevos discursos, los nuevos proyectos. En este momento, por ejemplo, los historiadores estamos atentos a lo que se está hablando, a lo que se está levantando, a lo que se está en medio de la muerte y la enfermedad, a lo que se está denunciando y generando. Por ejemplo, los mismos funcionarios y trabajadores y trabajadoras de la salud pública, cuando dan la lucha en el Hospital San José respecto de la carpa, que se llueve, etcétera, ellos están levantando inmediatamente la dignidad del pueblo como base y fundamento de una salud pública. Entonces, que no va a ser atropellada. En ese sentido, la historia nos pone en atención y nos estimula a que se generen esas luchas, esos momentos, esos discursos, esas denuncias, ¿no? Que permiten que enseguida podamos hacer un cambio hacia una etapa siguiente, ¿no? Y por otra parte, la historia es una disciplina o una forma de ver el mundo, más que una disciplina, que es bastante, digamos, transdisciplinaria, podríamos decir. No me gusta mucho esa palabra, pero es entredisciplinaria o multidisciplinaria, en el sentido que la historia nos permite o nos insta a mirar los problemas en forma compleja, o sea, a mirar a todos los integrantes de la problemática, y sobre todo no a mirar los temas desde el punto de vista institucional, siempre buscando el sujeto que está siendo, digamos, normado o afectado por ese aparato institucional. En ese sentido, la historia social tiene un rol importante en esa mirada, ¿no? Lo que importa en la mirada historiográfica, en la mirada histórica, es las personas, los sujetos, las sociedades, y cómo éstas están siendo afectadas desde múltiples campos. Pero lo más importante es lo que te decía en primero, que es conciencia del cambio. Claro. Claro, para cerrar ahora, María Angélica, ha sido un gusto compartir contigo. No sé si quieres dar alguna recomendación, algún comentario, alguna reflexión para la casa, para la gente que nos está viendo y después nos va a escuchar. Algo que quieras comentar sobre lo que estamos viviendo, quizás algún llamado. Te dejo la palabra. Sí. Bueno, estamos atravesados yo estoy atravesada, y yo creo que todos estamos atravesados por el dolor que está pasando el pueblo de Chile y en tantas partes del mundo, ¿no? Y estar atravesado por la muerte, de alguna manera tiene que generar otra vida, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que, como imperativo moral, como imperativo ético, como sobrevivientes, ¿no? de esta pandemia, tenemos el imperativo moral de generar los cambios que vayan en la dirección de una salud que esté fundada en los principios del común, ¿no? De la comunidad, en los principios de la igualdad, en el tratamiento de la condición humana, y especialmente en busca del bienestar de la sociedad, de la sanación de la sociedad, de sanarnos como sociedad, y en ese sentido poder fundar a través de la nueva constitución, de las asambleas comunales, de las asambleas constituyentes, poder generar un concepto de salud como salud social, como bienestar social, como salud de la naturaleza, como una salud que nos redima, digamos, como humanidad, junto con la naturaleza.
Perfecto, María Angélica, ha sido un gusto compartir contigo esta instancia. Agradecemos a la gente Igualmente. que nos acompañó en la transmisión en vivo. Este programa, esta cuarta entrega de resumen en vivo va a quedar inmediatamente subida en Facebook de resumen, como también posteriormente en sus redes de YouTube, Instagram y también posteriormente en Spotify. Muchas gracias a ti, a la gente, y dejo la invitación para el próximo miércoles, que vamos a estar con otro tema, otra persona invitada en resumen en vivo. Muchas gracias, María Angélica, por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo para ustedes y para todos. Un abrazo grande. Nos vemos.